Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Luis Monroy Hilario. El tema que vamos a tratar hoy es autoestima y empoderamiento en el adolescente, como parte del examen parcial. El nombre de los estudiantes va a aparecer en la parte inferior en sus respectivas PPTs. Ahora, una pequeña introducción. Si bien el habla coloquial siempre se menciona el autoestima y empoderamiento como la valoración que se tiene uno mismo o el crecimiento individual de uno mismo, pues esta monografía va a explicar los conceptos básicos, las teorías básicas y la relación que existe entre autoestima y empoderamiento. Por último, veremos las conclusiones y los aportes del grupo. En conceptos básicos, cuando hablamos de autoestima, si bien se sabe que es la valoración que se tiene uno mismo, Mejía et al. 2011 menciona que esta valoración está relacionada mediante los pensamientos, experiencias, también están los logros y los fracasos de la persona durante toda su vida. En definición de empoderamiento, tenemos a Banda et al. 2015, quien menciona que el empoderamiento es la autonomía e independencia del hombre en su sociedad. Asimismo, tenemos a Montaña, 2012, quien comenta que el empoderamiento se evidencia mediante la responsabilidad que tiene el hombre, se hace responsable de sus propios actos, si se equivoca lo reconoce, asimismo esta persona que manifiesta el empoderamiento es un líder. Soy Juana Velasco y voy a hablar sobre las teorías de la autoestima. Según Pérez 2019 nos habla de diferentes autores que nos mencionan diferentes teorías. William James, Abraham Maslow, Carl Rogers, Maurice Rosenberg y Nathaniel Brander, quienes nos dicen que en realidad la autoestima, en sus diferentes teorías, nos dicen que la autoestima es un impulsor, es una necesidad indispensable para el ser humano, es un factor de la actitud y de la misma forma también es fundamental para la vida. En general, la autoestima es enfrentar las exigencias de la vida cotidiana y reconocer tus virtudes y defectos y aceptarlos. A continuación, mi nombre es García Sociomi y yo voy a hablar de las teorías e investigaciones del empoderamiento. Silva y Loreto en el 2004 nos mencionan que la teoría del empoderamiento se divide en tres niveles: el nivel individual, el nivel organizacional y el nivel comunitario. Esto relacionado con la autopercepción de la competencia, el compromiso participativo de la comunidad, el comprender el entorno sociopolítico donde nos desarrollamos y la influencia de los agentes de control y de acción. Banda y Morales en el 2015 nos indica que el empoderamiento psicológico se relaciona mucho con el análisis individual que tenemos. Morales en el 2016 nos dice que este análisis individual tiene que tener efectos en el comportamiento participativo, en la conciencia crítica y el control. Esto en los cuatro componentes dentro del empoderamiento, que son el intrapersonal, interpersonal, cognitivo y el comportamiento. Adicionalmente, como una investigación actual, tenemos la de Caíque Rodríguez en el año 2016, donde el empoderamiento tuvo una influencia o efectos en los varones en aumentar el autoestima, agencia y el poder sexual. Mientras que en las mujeres, un empoderamiento social, actitudes donde buscaban la igualdad y un mayor poder sobre las parejas. Pero adicionalmente a eso se vio en cada ámbito o área global un mejor desenvolvimiento. Eso sería todo. A continuación paso a mi siguiente compañero. Soy Juana Velasco y voy a hablar sobre los niveles de la autoestima. Según la Rota et al. 2016 nos menciona de que existen tres niveles diferentes de la autoestima: el autoestima alta, el autoestima media y el autoestima baja. El autoestima alta son personas que reconocen sus virtudes y defectos y los aceptan. De la misma forma llevan una actitud asertiva frente a la vida y saben enfrentar las dificultades. Mientras tanto, las personas con autoestima media son personas que se limitan y aún así saben enfrentar estas dificultades. Las personas con autoestima baja, en comparación de estas dos personas, autoestima alta y autoestima media, son personas que no reconocen sus propias virtudes y solo ven sus defectos, no saben enfrentar las dificultades y tienen una actitud negativa frente a la vida. Continuando con la exposición, les hablaré acerca de las dimensiones que componen el autoestima, que lo ha hecho en el 2016 citado en Coppersmith, menciona que existen cuatro dimensiones, ¿no? El primero es el autoestima en el área personal, es aquí donde el adolescente se evalúa a sí mismo, ¿no? Cómo está su imagen corporal, cómo es, ¿no? Él mismo.
Así también el autoestima en el social se relaciona con la interacción que el adolescente realiza, ya sea con sus amigos o con su entorno donde él más interactúa, en la forma como se comporta él en su ambiente social, ¿no? Asimismo, también el autoestima en el área académica es aquí donde se evalúa cómo va su desempeño académico escolar, su rendimiento académico, ¿no? Cómo pues, le ve en el colegio, qué notas tiene, entre otros. Así también el autoestima en el área familiar, se tiene en cuenta la interacción con su entorno familiar, de la manera como actúa, de los valores que tiene, la ética y su religión o su cultura. Siguiente viene acerca de los factores que influyen de la autoestima, ¿no? Que aquí Arango el 2017, citado en Master Biblioteca de Comunicación en el 2002, dicen que cada persona llega a contar con factores que influyen en la autoestima, ¿no? Esto hace que ellos piensen de forma negativa como también de positiva. Acá hay cuatro factores que influyen al adolescente, el cual es el poder, que involucra las creencias que tiene de sí, de su potencial, cómo lograr con éxito lo que se propone, ¿no? Cómo el adolescente tiene esas propuestas para que él pueda seguir adelante con las metas o sueños que tiene. Asimismo, también la vinculación, que es relacionarse con los demás, ya sea social, laboral o familiar, ¿no? Y es aquí igual que como todo ser humano necesita llegar a vincularse o interactuar con otras personas. El tercer punto es acerca de las pautas, modelos a seguir. Eso se da por las primeras personas que llegan a involucrarnos en su infancia, es decir, el apego que llega a establecer. Es aquí donde ellos interactúan más con su familia, porque son las primeras personas con quien el adolescente en su infancia se involucra, ¿no? Ya sea papá, mamá, abuelito, tíos, es donde ellos siguen ese modelo a seguir, son esas personas a seguir, ¿no? La manera como ellos se comportan en un futuro es debido a sus modelos a seguir, ¿no? Sus familiares. Por último, la seguridad se refiere a que el individuo se llega a sentir especial y particular con características que se dé con las personas cercanas, ¿no? Cómo se siente él estando con otras personas, su seguridad de sí mismo y cómo es él con esas personas. El otro es componentes de la estima, que Paneso Arango en el 2017, citado en Martínez 2010, nombra cuáles son los componentes de la autoestima y lo divide de esta manera, ¿no? Primero lo divide acerca con los componentes afectivos. Eso se da debido a las respuestas afectivas que nosotros mismos recibimos, ya sea de forma negativa o positiva, ¿no? De la manera como nosotros nos hablamos, cómo interactuamos, cómo tenemos pensamientos, ya sea positivo o negativo. También acerca de los componentes conductual, es la manera de cómo actuamos de acuerdo a sus opiniones de sí mismo, ¿no? O también las opiniones de los demás. Esos pueden ser verbales como no verbales. Podemos expresarlo de una forma alegre o triste, podemos expresarlo con una cara enojada o con señas o con otras cosas. Y por último, acerca de los componentes cognitivos, que eso se da en una forma de representaciones, ya sea de idea, creencia o descripción. Le doy pase a mi compañera. Mi nombre es Yarixa Girón Pérez. Yo vi la consecuencia de la autoestima y empoderamiento. El autor Mera en el 2012 nos menciona que la autoestima es un progreso mental que va incorporado de una manera en cada individuo, observa y aprecia de sí mismo, añade los demás afectos, cariño o repudio que lleva consigo en esa aparición. También nos dicen que el desarrollo dinámico que va organizado el trayecto de la vida se alimenta de las expectativas y experiencias, así como la relación con los demás de la sociedad y el entorno. Esto quiere decir que hay 4 autoestima: fortaleza, valoración, igualdad y progreso. El empoderamiento en el adolescente. El autor Soler, Trilla y Jiménez y Urca en el 2017 nos menciona que los adolescentes pasan por etapas en las que adquieren soberanía. Sin embargo, este caso que puede modificar en las distintas fases en el desarrollo. Esto quiere decir que el empoderamiento involucra la paz psíquica, que incluye conceptos como autoestima, capacidad de elección, del control, acción, es decir, tener opciones propias y alternativas. En conclusión, el empoderamiento es un fundamental, ya que ayuda en el desarrollo de la capacidad, fortalecer al adolescente. De todo modo, mejora la situación de muchos jóvenes, evitando la conducta de riesgo, lograr alcanzar las metas y propuestas. Aporte de comentario crítico. En la relación del adolescente, la autoestima es necesariamente tener en cuenta que para lograr el empoderamiento en un joven es indispensable
que este conozca su propia habilidad y que tenga herramientas para el enfrentamiento de las dificultades que ir presentando a lo largo de su crecimiento de la sociedad. Estas son mis referencias. Gracias, eso fue todo.